Está esta frase puesta dentro de ese mismo contexto, la necesidad de las escrituras. Recuerda el párrafo 1 en su totalidad. Aunque Dios se ha revelado de manera natural, eso no es suficiente. Es suficiente para condenar, pero no para dar el conocimiento salvífico. Por lo tanto, Dios quiso revelarse de muchas maneras en diferentes tiempos, pero finalmente, por causa de la corrupción del hombre, de la maldad del diablo, de la maldad del mundo, quiso dejarla por escrito. Y entonces afirma la confesión, y entonces cesó. Eso hace que la escritura sea completamente necesaria. Si hoy siguen habiendo revelaciones, déjame decirlo de esta manera, y Dios sigue revelando su voluntad a su pueblo, entonces la escritura es útil, pero no es necesaria. Cuando hablamos de algo necesario, hablamos de algo sin lo cual tú no puedes subsistir, algo sin lo cual no puede existir alguna cosa. Nosotros no podemos vivir sin agua o sin comer. Por lo tanto, el agua y la comida se vuelven algo necesario. Lo que es necesario es algo que tú lo tienes de vida o muerte. Si hay más revelación y si todavía hoy hay dones de revelación, entonces la Biblia no es necesaria, es útil, es buenísima, es capaz de ayudarte, pero no es necesaria. Podría ser salvo a través de una revelación, podría revelarte el Evangelio a través de un sueño, pero en el momento en que eso cesa, como era la comprensión de los reformadores y de los posreformadores, entonces la Biblia se vuelve necesaria. Es necesaria porque ya no hay dones de revelación. Ahora, en la cláusula 1.6 que encontramos en el párrafo 1.6, se nos dice que nada debe ser añadido a la escritura, hablando de la suficiencia de la escritura en el párrafo 6, dando por sentado que lo que tenemos está completo. Ya no se puede añadir nada. Si lo que tenemos está completo y por esa razón no debe añadírsele nada, entonces ya no hay más revelaciones. Porque si las hubiera, entonces tendríamos el mandato de añadir la nueva revelación a la revelación que ya hemos recibido. Yo entiendo que en este caso algunos continuistas hacen una distinción entre aquellas revelaciones que son con respecto al plan de redención, lo cual ellos están de acuerdo con nosotros diciendo que han cesado, pero hablan de otro tipo de revelación que pudiera estar abierto. En esta cláusula de la confesión es absoluto. Dios cesó. Ahora, también hay otro tipo de pasajes dentro de la confesión de fe que nos muestran esta cesación de los dones, pero ahora de una manera implícita, como una implicación necesaria. ¿A qué me refiero? Hay pasajes en la confesión de fe en donde se afirma que la escritura es la máxima autoridad, afirmando con esto de que ya no hay más revelación fuera de ella. Piensa conmigo, antes de leerlos, piensa conmigo en lo que esto significa. Si la palabra de Dios es la máxima autoridad y todavía hay revelación de parte de Dios, entonces esa revelación es palabra de Dios también. Si todavía hay palabra de Dios fuera de la escritura, entonces significa que la escritura no puede ocupar un lugar completamente autoritativo en la vida de la iglesia, porque tendría que ser la escritura más lo que Dios revele. Pero en el momento en que se afirma en la confesión que la escritura es la máxima autoridad, que es la regla infalible, que es el juez supremo, cuando la confesión afirma eso, inmediatamente está quitando de lado cualquier cosa que pudiera ser llamado palabra de Dios o revelación de Dios fuera de la escritura. Nota lo que dice el capítulo 1, párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. ¿A dónde vas a ir cuando la Biblia no es tan clara en ciertos lugares? La respuesta es a la misma Biblia, porque ella es la regla infalible de interpretación. No habiendo nada más
que pueda ser llamado revelación de Dios en nuestros días, ella se convierte en la regla infalible de la interpretación. Lo mismo pasa en el párrafo 1.10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Noten otra vez, el juez supremo, a estas escrituras así entregadas por el Espíritu. Ella es la que determina lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios. Y el hecho de que es el juez supremo implica inmediatamente que no hay nada más que tenga esa autoridad. Por lo tanto, nada más puede ser llamado palabra de Dios o revelación de Dios, sino solo la Escritura. Y por el hecho de que nada más puede ser llamado así, entonces no hay más revelación ni dones de revelación. Finalmente, permíteme mostrarte el capítulo 22:1 también. Míralo ahí en tu confesión de fe. Dice, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, y nota, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Mira, si hubiera y si ellos hubieran creído en que había revelación todavía, no podría decir esto este párrafo, porque ¿qué pasaría si alguien recibe revelación de Dios diciendo esto es lo que Dios ha determinado también para su culto o también para su adoración? Si eso es una revelación de parte de Dios, entonces esa revelación de parte de Dios tiene completa autoridad. Y si tiene completa autoridad, puede cambiar el tipo de culto y de celebración que hacemos o añadir un elemento a nuestra adoración como iglesia. Pero en el momento en que dice, ni en ninguna otra cosa prescrita en las Sagradas Escrituras, inmediatamente cierra la puerta a que pueda haber la posibilidad de alguien recibiendo una nueva revelación sobre cómo adorar o sobre un elemento de adoración. En el momento en que se cierra la puerta a la revelación nueva, a cualquier tipo de don de revelación. Así que hemos visto hasta aquí cómo en el contexto mismo confesional, nosotros en este escenario confesional vemos pasajes en donde la confesión afirma que los dones de revelación han cesado. Hemos visto pasajes donde la confesión afirma que la Escritura es la máxima autoridad y afirmando de esta manera que entonces no hay revelación especial fuera de ella. Pero en tercer lugar y último, también hay pasajes donde la confesión afirma que Dios se revela a los creyentes exclusivamente a través de la palabra. Esto tiene muchísima utilidad, sobre todo pensando, mis amados hermanos, en aquellos que quizás dicen, bueno, pastor, sí, estoy de acuerdo con eso, no hay más revelación del plan de redención, estamos claros sobre ese tema, pero ¿qué hay con la vida cotidiana? ¿Qué hay? ¿Dios acaso no podría decirle a alguien, enviarle un mensaje y de pronto pararse en el culto y decir, mira, Dios me apareció en sueños y me dijo que te dijera tal cosa? Claro, eso no afecta tu vida de redención delante del Señor, pero eso afecta tu diario caminar, ¿sabes? En el momento en que la confesión afirma que solamente Dios habla a través de la palabra a los creyentes, te está mostrando fielmente que la fe de los bautistas particulares y de la gran hermandad reformada era la cesación de los dones de revelación. Fíjate el capítulo 8, párrafo 8. El capítulo 8, párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna y cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismos por el Espíritu, nota esto, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación,
persuadiéndoles a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y su espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincida con su maravillosa, inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición de ellos para granjearla. Nota esto, está hablando de cuando el Señor se muestra a ellos, se une a ellos o ellos son unidos a Él a través de la salvación. Aquí está hablando de la exclusividad de la palabra como la forma en la cual Dios se revela a estos hombres que son y por quienes Él ha hecho esta redención eterna. Todos aquellos por quienes Él hizo redención eterna son llamados y Él es revelado a ellos, pero lo es por medio de la palabra para que ellos puedan ser salvos. Algo similar nosotros encontramos en el capítulo 10, párrafo 1. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien, en su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo. Nota esto, iluminando de modo espiritual y salvando sus mentes. Otra vez, iluminando de modo espiritual y salvador, sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. A estos que han sido predestinados para vida, a estos que son llamados eficazmente por la palabra y por el Espíritu, a estos que son sacados de esa condenación, Él ilumina sus mentes de modo espiritual y salvador para que comprendan las cosas de Dios. Lo hace a través de su palabra. Así es como ilumina para que entiendan de modo espiritual lo que ellos tienen que saber con respecto a Dios y a su propia condición. Por el tiempo no podemos mirarlo, pero en el párrafo 18.3 también encuentras otra expresión que nos habla de cómo el Señor se revela a través de la palabra y a través de la palabra extiende esas gracias que son a ese pueblo suyo. Así que hemos visto hasta aquí, mis hermanos, dos cosas importantes en nuestra clase. En primer lugar, el entorno teológico de la cláusula, y hemos visto cómo en todo el entorno teológico reformado, los bautistas particulares se adhieren a lo que los reformados creían con respecto a la cesación de los dones. Y vimos cómo de manera general, universal, ellos sostenían eso, cómo en herramientas tan importantes para interpretar la confesión encontramos ese punto de manera bien clara, los dones de revelación han cesado. Pero luego, en segundo lugar, vimos el escenario confesional y encontramos que en este escenario confesional, en la confesión de Westminster y en nuestra confesión, esa cláusula de la cesación no está sola, está acompañada por el énfasis sobre la palabra como aquello que revela la verdad de Dios y aquello que es el juez supremo, ese juez infalible, quitando a su lado cualquier otra cosa que pueda ser llamada palabra de Dios o revelación de Dios. Por lo tanto, eso nos muestra un escenario confesional que no solo dice una vez que han cesado, sino que la afirmación y la autoridad que le dan a la palabra como la única fuente de revelación es algo que demuestra también que los dones han cesado. Pero ahora quiero que me acompañes a un tercer punto en esta noche y realmente el último en el que vamos a profundizar. Pero quiero mostrarte el énfasis particular de esta cláusula. Y cuando me refiero al énfasis particular, lo que me estoy refiriendo es que en esta cláusula nosotros podemos mirar la mano de los bautistas particulares. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay un detalle bien importante que nosotros podemos mirar cuando vamos al capítulo 1, párrafo 1, y cuando tú ves cómo empieza nuestro párrafo 1 en comparación con la confesión de Westminster, tú te das cuenta que hace falta una parte que nosotros añadimos en esa confesión. La confesión de Westminster empieza con las palabras, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, esa es la forma en la que empieza, hablando de la necesidad de la escritura. Pero nuestra confesión de fe empieza con una frase que fue añadida
por los redactores de nuestra confesión de fe. Y es la siguiente frase: las Santas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esta cláusula es una cláusula importantísima que no se encuentra en la Confesión de Westminster, tampoco en la de Savoy, sino que se encuentra solamente en la nuestra. Quiero recordarte algo que cuando estudiábamos la carta al lector juicioso e imparcial, nosotros nos dimos cuenta, y es que en esta carta ellos especifican que iban a haber ciertas ediciones en la confesión de fe, pero que estas ediciones no necesariamente tienen que ver con cambios en la doctrina, sino a veces con ciertos énfasis. Ellos cambiaron la palabra persona, que aparece en el capítulo 2, párrafo 3, hablando de la Trinidad, y lo cambiaron por subsistencias. Y ese cambio no es un cambio doctrinal, es un cambio simplemente para clarificar. Bueno, en este párrafo 1 del capítulo 1 también encontramos una expresión que no se encuentra en la Confesión de Westminster, no está en la de Savoy, pero no es porque ellos, los congregacionalistas y los presbiterianos, no creyeran en esto, no, sí lo creían. Pero aquí viene un detalle importantísimo. Ese énfasis, esa frase aumentada, nos demuestra un énfasis que los bautistas particulares querían dar, y en lo que yo quiero mostrarte en esta noche, y la tesis que quiero presentarte, es que el énfasis fue dado precisamente pensando en cláusulas como la cesación de los dones de revelación. Y te voy a explicar por qué. Porque recuerda que la principal causa para poder escribir la primera confesión de fe y luego también la segunda, pero sobre todo la primera, fue para poder explicar que ellos no eran anabautistas. Nosotros somos mal llamados anabautistas. Nosotros no somos eso. Y ellos escriben la confesión de fe para poder probar que eso es así. Por lo tanto, en esta cláusula, nosotros vamos a poder mirar, y espero que tú puedas mirarlo conmigo, el hecho de que esa cláusula aumentada es una fortificación, es un énfasis para poder mostrar que ellos no eran ni anabautistas, ni cuáqueros, ni ninguna cosa por el estilo, sino que ellos creían en la doctrina ortodoxa de la palabra. Los cuáqueros y los anabautistas creían en la revelación inmediata de parte de Dios como dones de revelación todavía vigentes. Así que permíteme explicártelo leyendo algunas cosas que son sumamente importantes. Hablemos de los cuáqueros. Algunos creen, y entre ellos el amado profesor James Renihan, hoy antes de tener esta clase tuve una preciosa conversación con él. Le doy gracias a Dios por la vida de ese hombre en todas sus ocupaciones, el hecho de seguir invirtiéndose en otros. Me compartió algunas citas que voy a compartirlas contigo sobre este tema de la cesación. Y entonces, en una de sus clases, Renihan enseña que probablemente la razón por la cual se hizo este énfasis aumentando esta primera línea en el párrafo 1 es por causa del surgimiento de los cuáqueros o los Quakers en el tiempo en que los bautistas particulares comenzaron a crecer también. Nota lo que tengo aquí en mi apunte. La primera posible razón por la que se aumentó esta frase tiene que ver con el levantamiento de un grupo religioso inglés del siglo XVII conocido como los cuáqueros. Los cuáqueros, o también la sociedad religiosa de los amigos, como también se los llamaba, surgieron como una rama del movimiento llamado los Seekers o los buscadores. Fue fundada en Inglaterra por un hombre llamado George Fox, que vivió en los años 1624 hasta el 1691. El nombre cuáqueros, el cual fue dado como un sobrenombre por el pueblo, viene de la palabra inglesa Quakers, que significa temblores o tembladores. Y hay dos razones posibles que se cree por las que se les dio este nombre. Podría ser, en primer lugar, una referencia a una instrucción dada por George Fox, el fundador de ellos, a sus seguidores, de que ellos tenían que temblar en el nombre del Señor. Sin embargo, también puede corresponder la razón por la cual los llamaban así, al hecho de que ellos eran movidos o temblaban por el Espíritu.
Aunque no existe un credo oficial e incluso los cuáqueros pueden llegar a tener creencias muy diversas, una enseñanza característica de ellos era el énfasis sobre tener un contacto directo con Dios. Esto llevó a formular una doctrina que se conoce como la luz interior en inglés, para los que hablan inglés y pueden investigar más, de inner light. La Enciclopedia Británica explica esta doctrina de la siguiente manera. Escucha esta definición que da la Enciclopedia Británica. La confianza en la luz interior es el tema distintivo del cuáquerismo. La luz no debe confundirse con la conciencia o la razón. Es más bien aquello de Dios que está en todos, lo que permite a los seres humanos un sentido inmediato de la presencia y la voluntad de Dios para ellos. Por lo tanto, ella es la que informa la conciencia y redirige el corazón, la razón. La experiencia de escuchar esta guía interna es mística, pero corporativa y práctica. Las reuniones para adorar a Dios y esperar su palabra, siempre abiertas para cualquiera que desee venir, son esenciales para la fe y la práctica cuáquera. Aunque la luz interior puede funcionar como en una persona solitaria, los cuáqueros no meditan como monjes aislados en sus celdas. El espíritu habla en el silencio de la reunión de aquellos que verdaderamente esperan y adoran. A veces, la reunión es demasiado aburrida o mundana como para que se escuche cualquier mensaje, y otras veces puede haber reuniones totalmente silenciosas. Históricamente, los cuáqueros han rechazado al clérigo formal o asalariado y lo toman como alguien que hace un ministerio mercenario. Si Dios puede proporcionar su propio testimonio vivo, entonces la Biblia y el aprendizaje necesario para leerla pueden ocupar un lugar subordinado. Los credos y los sacramentos externos pueden ser desechados por completo. Permíteme explicarte esta frase, esta descripción fascinante que hace la Enciclopedia Británica. Este concepto de la inner light o la luz interior era básicamente en el concepto cuáquero el hecho de que ellos todos tenían una parte de Dios y por lo tanto tú tenías a Dios en tu ser. Y si tú querías escuchar a Dios, entonces tenías que hacer silencio para poder escuchar esa voz interior. La voz interior es la que informaba a tu mente, a tu conciencia lo que tenías que hacer. Y por eso, tal como la Enciclopedia Británica lo dice, lo que pasaba era que en muchas reuniones cuáqueras había completo silencio. Imagínate la escena. Vas llegando, alguien te invitó a una reunión cuáquera, te metes y de pronto lo que encuentras es gente completamente en silencio. Y si tú preguntas, ¿qué están haciendo? Te dirían de una manera muy silenciosa, no hagas bulla, están tratando de escuchar a Dios. ¿Sabes? Esta creencia, que es evidentemente un asunto erróneo, ¿por qué tiene importancia o por qué se cree que tuvo tanta importancia en la vida de los bautistas particulares, es decir, como una amenaza, al punto de que lo escribieran o pudieran ponerlo como parte de la confesión en el sentido contrario? Nosotros creemos que es solo la escritura, no la luz interior. Creemos que es la palabra, no una voz que Dios te da desde tu interior. ¿Por qué pasó eso? Bueno, en la historia encontramos un incidente que nos permite entender la aplicación de este principio. En el año 1677, este movimiento estaba experimentando un crecimiento considerable. Aproximadamente habían entre 20,000 a 60,000 que se habían convertido de todas las clases sociales, a excepción de la aristocracia y algunas clases obreras. Aunque profesaban un menosprecio por la palabra escrita, los cuáqueros comenzaron a tener una gran acogida entre los protestantes. No tenemos claras las razones históricas, sin embargo, de alguna manera estaban logrando perturbar el corazón de algunos hermanos de las iglesias bautistas particulares, quienes, seducidos por este experimentalismo, salían de sus iglesias para convertirse en cuáqueros. Sabes, de todo esto hay interesantes datos históricos que nos muestran cómo los cuáqueros comenzaron a inundar el mundo protestante, y entre ellos iglesias bautistas particulares. Y de los bautistas particulares algunos se fueron, quizás falsos creyentes, pero comenzaron a causar una molestia entre las iglesias.
de manera que el cuaquerismo llegó a ser uno de los enemigos de la doctrina bautista particular. Así que no es extraño entonces el hecho de afirmar que ellos pudieran escribir esta frase. No tenemos la certeza, pero es una buena consideración. Nosotros no somos cuáqueros, nosotros no creemos eso, nosotros creemos que la palabra de Dios es la regla única, suficiente de todo conocimiento y gracias salvadores. Pero también hay el concepto de los anabautistas. Los anabautistas tenían una idea de la revelación inmediata de parte de Dios. Por supuesto, no todos eran iguales. He estado en estos días estudiando algunos libros sobre la historia de los anabautistas, incluyendo este. Y en estos tipos de libros no siempre se habla de maneras objetivas. Lógicamente, la historia a veces es compleja de leerla, pero nosotros encontramos, por lo menos en un aspecto histórico muy complicado, que sabemos que tocó la vida de los bautistas, este hecho de que los bautistas rechazaron completamente la práctica de algunos anabautistas de creer en esta revelación inmediata al punto de el gran desastre que hubo en la ciudad de Münster en Alemania. Y lo que sucedió fue que dos personas movidos por este supuesto revelación que Dios les había hecho, tomaron una ciudad por la fuerza y entonces se hizo una tremenda masacre en esa ciudad. Por eso, la característica que veían eran estos locos, radicales, entusiastas, que no son ortodoxos, bautizaban creyentes. Cuando los bautistas comenzaron a bautizar creyentes en Londres, la alarma que se dio cuando se escribió diciendo hay peligro, hay una gangrena en medio de nosotros, tenía que ver con el temor de que Londres se convirtiera en otro Münster por causa de hombres que recibían revelaciones inmediatas de parte de Dios. Los bautistas particulares afirmaron que ellos no creían en la revelación continua ni en la revelación actual de Dios, sino que ellos creían que esas formas habían cesado y que hoy la forma en la que estaban era la palabra de Dios, la cual Dios había exaltado y era quien tenía toda la autoridad. Mis hermanos, sin duda muchísimas cosas más que nosotros pudiéramos plantear. Pero yo quiero que pienses en estos argumentos que te he dado, en estas verdades relacionadas con el escenario particular de los bautistas particulares. Pero quiero que notes estas dos frases que tengo que agradecerle al doctor James Renihan por compartirlas conmigo el día de hoy. Las dos son de Benjamin Keach. Y en estas dos frases encontramos fuerte declaración de una cesación en su entendimiento de los dones de revelación. Mira la primera, que es tomada de Benjamin Keach. Él dice, no tenemos más razón para dejar de lado o descuidar el canto de la alabanza a Dios hasta que vuelvan esos dones extraordinarios. Y entre paréntesis dice que no tenemos motivos para esperar que vuelvan, teniendo que dejar de lado la oración, la predicación y el bautismo, la cena del Señor y cualquier otro deber y ordenanza. En otras palabras, está diciendo, si no tenemos que cantar, no tenemos tampoco que orar o que predicar o que... Entonces, si no tenemos que hacerlo es porque volvieron esos dones extraordinarios. Y él afirma, los cuales no tenemos motivos para esperar que vuelvan. Número uno, él afirmaba que ya no estaban. Y número dos, él afirmaba que no volverían o que no había razones para esperar que volvieran. Pero también Benjamin Keach, en la serie de exposiciones de parábolas que tiene, en su famoso libro sobre las parábolas o la exposición de parábolas, él dice, no esperes ninguna nueva revelación de Dios, porque Dios ha establecido su palabra para siempre. No alterará lo que ha salido de su boca, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una jota o una tilde de la palabra de Dios. No esperes ninguna nueva revelación, ni ningún otro profeta que se levante para descubriros la mente de Dios, o para anular cualquier cosa que esté escrita, o para enseñaros otra cosa que debáis creer, actuar o hacer para que os salvéis. No esperes ninguna nueva revelación de Dios.
Todas estas afirmaciones son afirmaciones fuertemente cesacionistas en las cuales implica el hecho de que no tenemos que esperar nuevas revelaciones. Los dones han cesado. Así que hemos visto en esta noche el entorno teológico de la cláusula, el escenario confesional de la cláusula, el énfasis particular de la cláusula, pero déjame mencionarte simplemente la evidencia bíblica de la cláusula. ¿Y cuál es la evidencia bíblica de la cláusula? Para esta cláusula se añadió un único texto que aparece realmente en todo el contexto de la frase, y es Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Sabes? Al igual que todos los que han hecho estudios en la época post-reforma, uno tiene que entender que cuando las confesiones tomaban textos y los ponían como textos de prueba, no era simplemente como a veces se hace en nuestros días. Mira, ahí dice Dios amó a todo el mundo, Juan 3:16. No se hace simplemente de esa manera, sino que se hacía pensando en todo un bagaje exegético que había detrás de esos textos. De hecho, como muchos de ustedes saben, la Confesión de Westminster fue entregada sin versículos, pero luego se tomaron otro tiempo para poder añadir los textos de prueba. Cada uno de esos textos de prueba eran textos no solamente puestos al azar o eran textos puestos de una manera superficial, eran textos producto de un análisis en el cual cuando te ponen un texto, lo que están haciendo es invitándote a considerar la tradición exegética de ese texto. Por lo tanto, yo quiero hacer eso en esta noche y quiero dejártelo como una tarea para esta clase. Ve a la tradición exegética de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Sabes? Algo que está en la historia no es verdad porque está en la historia. Para que algo sea verdad tiene que estar en la escritura. Pero sin duda, actuamos con sabiduría cuando nosotros escuchamos lo que otras personas han dicho en la historia con respecto a las palabras de Dios y con respecto a lo que Dios ha dicho. Sabes, en ese tiempo, los comentarios que tú pudieras considerar y hacer tu análisis es John Owen en su exposición sobre Hebreos. Hoy estaba leyendo en el volumen 3, donde él expone el versículo 1, sus dos primeros volúmenes son introducción. En ese volumen 3, él comienza a exponer todo este capítulo, pero lo hace de una manera tan asombrosa. Yo iba leyendo ya 10 páginas y él seguía hablando del versículo 1 del capítulo 1. Así que, ¿cuál es la conclusión a la que llega? Los dones han cesado. Hoy Cristo es la revelación y a través de Cristo se ha cesado todo. Afirmar que hay más o que no se ha cerrado eso es afirmar, o mejor dicho, menospreciar que Cristo es aquella gran revelación que en contraste con aquellas revelaciones del pasado, que fueron muchas y en diversos tiempos, en estos postreros días, en estos días, Dios se manifiesta a través de su Hijo. Te desafío, te animo, lee a Matthew Henry sobre este pasaje. Lee lo que dice. Lee lo que dice Matthew Poole sobre este pasaje. Lee el catecismo que hace, o la exposición del catecismo que hace Thomas Watson hablando sobre el tema de la cesación. Lee a David Dixon sobre este tema. Lee el catecismo de Benjamin Berom en su exposición del catecismo bautista. Mira la creencia que había sobre este tema. Hay una igualdad, por supuesto, no todo el mundo, pero la gran mayoría y el gran porcentaje de teólogos reformados sostuvieron la cesación de los dones de revelación. Y eso es lo que quedó plasmado en la confesión de fe, plasmado en nuestra confesión y también puesto en conexión con los escritos bautistas particulares. Aunque no escribieron mucho sobre eso, porque ellos se aferraban a lo que ya estaba escrito al respecto, lo que ellos escribieron sobre eso fue claro, así como Benjamin Keach diciendo, no esperes más revelaciones, no esperes más. También haciendo una investigación sobre el escrito de Robert Purnell, el mismo que escribió La lanzadera de los tejedores. Él escribió un libro maravilloso que es como una especie de teología sistemática de unas 400 páginas,
en donde se llama algo así como un gabinete lleno de las más ricas, de los más ricos tesoros. Y lo que él tiene ahí es una exposición de diferentes cosas. Y en una de las páginas, cuando él habla de la iglesia, él hace una distinción clarísima. Y esa distinción es los dones que estuvieron en la época de plantación de la iglesia, con esta terminología, ya no están vigentes ahora que estamos sobreedificando. Son los mismos principios que hemos escuchado vez tras vez y que tienen que ver con con un concepto firme históricamente que puede ser reflejado a través de diferentes fuentes. Mis hermanos, esto me lleva en esta noche a nuestra conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros pudiéramos llegar con respecto al tema histórico? Hemos visto, como les dije al principio, no desde una perspectiva exegética, no desde una perspectiva exhaustiva. Mi punto y mi meta en esta noche fue los bautistas particulares y la cesación de los dones de revelación. Espero haberte mostrado a través de estas cosas que realmente los bautistas particulares creían en la cesación de los dones de revelación y que ellos no eran ambiguos al momento de decir, bueno, yo soy cesacionista, pero Dios no. Eso no era el criterio que ellos tenían. Y eso nos lleva entonces a tener que concluir algunos principios que son importantes. Número uno, quiero que notes el hecho de que esta cláusula se encuentra en el capítulo que habla de la palabra de Dios y no de los atributos de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces el debate de la cesación de los dones se lo pone en el campo incorrecto de debate. Nosotros, nadie tiene el derecho de siquiera pensar si Dios puede o no puede hacer algo. Dios todo lo puede. Y tanto continuistas como cesacionistas creemos en que Dios todo lo puede y que Él no ha cesado de ser poderoso, que Él no ha cesado de ser quien es, que Él no ha cesado de hacer milagros. Pero cuando discutimos sobre este tema, tienes que saber que estamos discutiendo sobre la palabra de Dios y sobre la revelación, no sobre la naturaleza de Dios. La confesión habla de la naturaleza de Dios en el capítulo 2. En el capítulo 1, donde aparece esta cláusula y se repite 2 veces en el párrafo 1 y en el párrafo 6, hablando de que nada debe ser añadido. Nosotros entendemos que entonces el campo correcto para debatir es el campo de la palabra. Por eso la pregunta correcta no es, ¿acaso tú no crees que Dios puede hacer tal cosa? La respuesta mía siempre tiene que ser, y de cualquier cristiano que ame al Señor, por supuesto que Dios puede. Si Él quiere, Él lo hace. Sin embargo, la pregunta no es si Él puede, la pregunta es si Él ha demostrado y dicho que lo va a hacer. Y por eso está dentro del campo de la revelación. No es porque Dios no pueda, es porque Dios obra como Él quiere. Y en este tiempo Él ha manifestado que la gloria entera la tiene Cristo, que la gloria la tiene la palabra que revela a Cristo y no esos dones que Él usó en otro tiempo y de diferentes maneras a nuestros padres a través de los profetas. Así que no se trata de si Dios puede, Él todo lo puede. Se trata de si Dios ha revelado que eso es lo que Él va a hacer. Y nosotros creemos por la Escritura que Dios ha revelado que eso no es lo que Él va a hacer. Hace unas semanas atrás estuve estudiando con nuestra iglesia, exponiendo algunos de los temas de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento sobre este tema en particular. Y cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 12, uno de los capítulos donde se habla del don de lenguas y donde se habla de la diversidad de los dones, es precioso ver cómo Pablo nos pone un equilibrio cuando dice que los dones son diferentes, que Cristo es quien da los oficios y que hay diferentes operaciones, lo cual implica que el obrar de Dios no es siempre igual y no tiene por qué serlo igual. De hecho, antiguamente la revelación no era continua, la revelación no era a todas las personas o a todos los creyentes. Dios escogía cuándo y en qué tiempo hacerlo, y por lo tanto, Dios obró distinto en el pasado. No significa que Él haya cambiado, Él sigue siendo el mismo, y lejos esté de nosotros afirmar
que hay algún tipo de cambio en Dios, porque entonces perderíamos toda esperanza. Él es inmutable y por eso nuestra esperanza es segura. Pero el hecho de que Él sea inmutable en su naturaleza no significa que Él no haya obrado de manera distinta, y de hecho, así es como lo ha hecho desde el principio. Ha obrado de manera progresiva, cumpliendo un plan eterno que Él mismo determinó desde el principio y obrando según ese plan en cada dispensación. Por lo tanto, el escenario correcto no es si Dios puede. El escenario correcto es si eso es lo que Dios va a hacer hoy y cómo saberlo, porque eso es lo que Dios revela en su palabra sobre lo que Él está haciendo hoy. Y lo que revela en Hebreos capítulo 1, versículo 1 es que en otros tiempos habló por medio de los profetas, pero que ahora habla por medio de su Hijo. Y en ese énfasis se creía en la posreforma de que el énfasis estaba en la Escritura y no en dones de revelación, porque ya cesaron. La segunda cosa que quiero decirte y que quizás pudiera ser muy importante, y quiero decirlo con todo mi amor, considerando que todos los que podemos debatir sobre este tema, debatimos tratando de ser fieles a la palabra. Y realmente respeto a aquellos que pudieran pensar distinto por la palabra. Pero cuando tú llegas a este principio, tienes que pensar en que todos nuestros pensamientos tienen una conexión que tiene que ser consistente con nuestro sistema doctrinal. Hace unos años atrás, cuando recién empezábamos nuestra iglesia aquí en la ciudad de Santo Domingo, Ecuador, yo estaba dándole a la iglesia en la escuela dominical la doctrina de la palabra y comencé a usar la teología sistemática de Wyden Grudem. De hecho, una teología muy práctica, muy sencilla en su lenguaje, muy devocional. Pero mientras iba enseñando, íbamos mirando los aspectos y los atributos de la palabra es necesaria, la palabra es clara, la palabra es suficiente, la palabra está completa. Inmediatamente después decía, pero Dios sigue revelando. Inevitablemente hay un cortocircuito en tratar de entender cómo pudiera conectarse de manera consecuente la sola escritura con el hecho de aceptar que todavía hoy Dios sigue revelando. Si Dios hoy sigue revelando, entonces su revelación está ahora en proceso. Si está en proceso, la palabra es útil, la palabra es buena, pero la palabra no es ni necesaria ni completa, porque entonces Dios sigue revelando. Solamente puedes llegar a afirmar siendo consecuente que la palabra de Dios es completa y es necesaria cuando afirmas que es completa porque las viejas formas en las que Dios reveló cesaron, y cuando afirmas que todo lo que Dios iba a revelar ya lo reveló. Por eso es completa y por eso es necesaria. Cuando alguien tiene que meterse en esta discusión, yo les ruego que puedan pensar este detalle que es sumamente importante. ¿Cómo conectar el hecho de la sola escritura, la autoridad de la escritura, los atributos de la escritura que se han levantado tan en alto en la doctrina reformada y el hecho de seguir abrazando una continuidad de dones? Ahora, ciertamente, mi desafío final es que no es ni la confesión y no importa si los bautistas particulares eran cesacionistas o si todo el mundo lo fue. Lo importante es qué dice la escritura. Y quiero dejarte pensando en esto. Si hombres que llegaron a toda esta comprensión fueron fieles en sostener algo como esto y trataron de ser fieles a esto, y hombres como Calvino y hombres como los puritanos casi en su totalidad, hubieron algunas excepciones, pero casi en su totalidad sostuvieron la cesación de los dones. Tú tienes que saber que entonces sería bueno preguntarle a la historia y tratar de mirar el texto desde una perspectiva un poco diferente. Quiero animarte a que sea solo la palabra lo que te llene de convicciones, que sea solo la palabra la que te llegue a decir, todavía hay dones o no, ya no hay.
pero que nada fuera de la palabra sea tu convicción. No es nuestra experiencia. Nosotros no podemos argumentar diciendo, es que ya no hay dones porque yo no los veo. No importa lo que tú veas. ¿Qué dice la palabra? La palabra es la que tiene que ser nuestra fuente de toda doctrina y toda práctica en todo lo que hacemos. Anhelo que esta clase práctica sobre la historia de los bautistas particulares y este asunto de la cesación de los dones de revelación haya traído un poco de luz, haya sido de ayuda, te dé las herramientas para que tú puedas hacer tus propias investigaciones sobre este tema y realmente puedas buscar con todo tu corazón lo que la palabra de Dios dice sobre este asunto. Quiero recordarte que esta conversación la hemos tenido en el contexto de la publicación de este libro, Continuarán, una crítica bíblica a la continuación de los dones milagrosos. Yo no he hablado de este libro en sí, sino de este aspecto histórico, pero quiero recomendarte, si estás tratando con este tema, si estás en ese proceso de tratar de pensar más lo que la Biblia dice, te animo a que puedas leer este libro que es desde una perspectiva cesacionista, en la cual por lo menos puedas escuchar desde una perspectiva diferente otras cosas y escuchar otros argumentos que puedan llevarte a tomar una decisión lo más bíblica que tú puedas. Anhelo que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Estoy tan agradecido por la compañía de ustedes. Hemos tenido una buena sintonía toda esta clase. Les agradezco por su paciencia y su amor. Y también quiero pedirles disculpas a todos los que no leí en sus mensajes, dado que estoy controlando también esto, pero ahora que cerremos voy a leerlo y tratar de responder si hay alguna pregunta, si así es necesario. Que el Señor les bendiga a todos, que la gracia del Señor sea con ustedes, que tengan un precioso fin de semana y no se olviden de buscar el libro. Continuarán este libro del Dr. Waldron sobre la cesación de los dones de revelación. Que el Señor les bendiga.